Hola amigos, veamos cómo te fue la actividad, apliquemos lo aprendido. 1. Calcula los siguientes segmentos incógnitos usando el teorema de Pitágoras. A. Acá tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 unidades y 4 unidades. Usando Pitágoras planteamos lo siguiente. 3 al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, nos va a dar la medida de la hipotenusa, pero al cuadrado. Resolviendo acá tenemos 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y esto es igual a x al cuadrado. Sumando 9 más 16 nos da 25. Y esto es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 25. Y esto es 5. Por lo tanto, la hipotenusa del primer triángulo rectángulo mide 5 unidades. B. Acá tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1 unidad y 2 unidades. Usando Pitágoras tenemos cateto al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, es decir, el otro cateto al cuadrado, nos va a dar la hipotenusa al cuadrado. Resolviendo acá tenemos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Y todo esto es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 1 más 4 y esto es 5. Y por definición, el número positivo que al cuadrado nos da 5 es la raíz cuadrada de 5. Y esta raíz es inexacta. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa de este segundo triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de 5. C. Acá tenemos un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 3 unidades y uno de los catetos mide 5 unidades. Usando Pitágoras escribimos 5 al cuadrado más x al cuadrado, es decir, la suma de los dos catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y en este caso la hipotenusa mide 13 unidades. Resolviendo aquí tenemos 5 al cuadrado es 25, más x al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado que es 169. 25 que está sumando lo escribimos al otro lado restando. Y 169 menos 25 es igual a 144. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 144. Y la raíz de 144 es 12. Por lo tanto, el otro cateto de este triángulo rectángulo mide 2 unidades. D. En este caso nos piden calcular la medida de uno de los catetos. Usando Pitágoras planteamos x al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Resolviendo acá tenemos x al cuadrado más 9 al cuadrado es 81 y 10 al cuadrado es 100. 81 que está sumando lo escribimos al otro lado restando. Y 100 menos 81 es igual a 19. Y por definición, el número positivo que al cuadrado nos da 19 es la raíz cuadrada de 19. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo, el cateto que nos faltaba mide raíz de 19 unidades. E. En este triángulo rectángulo nos piden calcular la medida de la hipotenusa. Usando Pitágoras tenemos 7 al cuadrado más 10 al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. 7 al cuadrado es 49 y 10 al cuadrado es 100. Y esto es igual a x cuadrado. Sumando nos queda 149 que es igual a x cuadrado. Y por definición el número positivo que elevado a 2 nos da 149 es la raíz cuadrada de 149. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide la raíz cuadrada de 149 unidades. F. En este triángulo rectángulo nos piden calcular la medida de la hipotenusa. Usando Pitágoras planteamos 15 al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a x al cuadrado. Resolviendo acá nos queda 15 al cuadrado es 225 y 2 al cuadrado es 144. Y esto es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado es igual a la suma de estos números, que es igual a 369. Por lo tanto, la medida de x es la raíz cuadrada de 369 y esta raíz no es exacta. Así que la hipotenusa en este triángulo rectángulo mide la raíz cuadrada de 369 unidades. 3.
indica justificadamente, en cada caso, si los siguientes triángulos son rectángulos. Para verificar que un triángulo sea o no rectángulo, lo que podemos hacer es usar el recíproco del teorema de Pitágoras. Es decir, cuando tenemos un triángulo rectángulo, se concluye que ahí se cumple el teorema de Pitágoras. Y esto lo podemos ver al revés. Es decir, conociendo la medida de los tres lados de un triángulo, usamos el teorema de Pitágoras. Si lo cumplen, entonces el triángulo original era triángulo rectángulo, y si no lo cumple, no lo era. Entonces acá vamos a usar el teorema de Pitágoras y veremos si lo cumple o no. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre es el segmento mayor, así que en este caso la hipotenusa es 7. Así que lo escribimos como 7 al cuadrado. Y en el otro lado de la igualdad escribimos 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Pero atención, tenemos que verificar si esta igualdad es verdadera. Resolviendo tenemos 4 al cuadrado es 16, 6 al cuadrado es 36 y esta suma nos da 52. Sin embargo, 7 al cuadrado nos da 49 y podemos ver que nos dieron resultados distintos. Por lo tanto, este triángulo no cumple el teorema de Pitágoras y por lo tanto no es un triángulo rectángulo. Así que en este caso podemos concluir que el triángulo no es un triángulo rectángulo. B. Aquí usando Pitágoras tenemos que 6 al cuadrado más 8 al cuadrado debiera ser igual a 10 al cuadrado. Veamos si es que esto se cumple. 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64 y 10 al cuadrado es 100. Y podemos ver que 36 más 64 efectivamente es 100. Así que este triángulo sí es rectángulo. Es decir, en este triángulo los lados que miden 6 y 8 forman un ángulo de 90 grados. C. Aquí usando el teorema de Pitágoras tenemos lo siguiente, que 26 al cuadrado, vamos a ver si es igual a 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Es decir, vamos a ver si se cumple el teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado es 100, 24 al cuadrado es igual a 576 y 26 al cuadrado es igual a 676. Y podemos ver que 100 más 576 efectivamente es igual a 676. Por lo tanto, este triángulo sí es rectángulo. Así que entre los catetos, es decir, entre los segmentos que miden 10 y 24, se forman 90 grados. D. Aquí usando el teorema de Pitágoras escribimos 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, los lados menores, vamos a ver si es lo mismo que 8 al cuadrado. Resolviendo acá tenemos que en cada caso 6 al cuadrado es 36 y 8 al cuadrado es 64. Y podemos ver que 36 más 36, como nos da 72, es distinto a 64. Por lo tanto, este triángulo no es rectángulo. Es decir, el ángulo que hay entre los lados que miden 6 unidades no es de 90 grados. 4. Resuelve los siguientes problemas. A. Connie y Gabriel caminan desde A hasta C en la siguiente cancha. Connie lo hará por el borde pasando por B. Y Gabriel atravesará la cancha por la gran diagonal. ¿Cuántos metros más caminará Connie respecto a Gabriel? Comencemos viendo cuánto camina Connie. Como Connie se va a ir por el borde pasando por B, primero va a caminar 20 metros y luego va a caminar los 15 metros que separan a B y a C. Es decir, va a caminar 20 más 15 metros y esto nos da 35 metros. En el caso de Gabriel, él va a atravesar la gran diagonal y podemos ver que esto se puede calcular usando el teorema de Pitágoras, dado que justo en el punto B se forman 90 grados. Por lo tanto, para descubrir cuánto caminó Gabriel, tenemos que descubrir cuánto mide la hipotenusa en el triángulo ABC. Así que acá, usando Pitágoras, tenemos lo siguiente, que 20 al cuadrado más 15 al cuadrado va a ser igual a la medida de la gran diagonal, pero al cuadrado. 20 al cuadrado es 400 y 15 al cuadrado es 225. Y esta suma es igual a la diagonal al cuadrado. Por lo tanto, la diagonal al cuadrado es igual a esta suma que es 625. Esto significa que D es igual a la raíz cuadrada de 625. Y esto es 25. Por lo tanto, esta gran diagonal mide 25 metros. Por lo tanto, lo que va a caminar Gabriel
son 25 metros. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿cuántos metros más caminará Connie respecto a Gabriel? Es 10 metros. Claro, porque 35 metros son 10 metros más que 25 metros, que es lo que camina Gabriel. B. Al desplegar la siguiente escalera tijera, ¿qué altura logra alcanzar? Aquí podemos ver que la línea en diagonal hacia arriba mide 2,5 metros y la distancia de las patas de la base mide 3 metros. Y nos piden ver cuál es la altura de esta escalera. Ahora, notemos lo siguiente. Si nosotros unimos donde llega la altura con una de las patas, podemos ver que aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Y aquí podemos usar el teorema de Pitágoras. Entonces, esta gran diagonal mide 2,5 metros. Como toda esta distancia entre las patas mide 3 metros y nosotros solo hemos dibujado la mitad, significa que aquí abajo mide 1,5 metros. La mitad de 3 metros. Aquí están los 90 grados, que es el ángulo que forma la altura de la escalera con el suelo, y nos piden calcular la medida de esta altura. Usando Pitágoras, acá tenemos que x al cuadrado más 1,5 al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado. Resolviendo tenemos x cuadrado más 1,5 al cuadrado es 2,25, 2,5 al cuadrado es igual a 6,25, 2,25 como está sumando pasa al otro lado restando, es decir, x al cuadrado es igual a 6,25 menos 2,25. Por lo tanto, x al cuadrado es igual al valor de esta resta, es decir, es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 4, y esto es 2. Por lo tanto, el cateto que nos faltaba acá es igual a 2. Es decir, la altura que alcanza la escalera es 2 metros. Bien amigos y amigas, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Trabajemos la Autonomía. Que estés bien.